ecuaciones logarítmicas. Una ecuación logarítmica es una ecuación en la cual al menos una de las partes o miembros de la ecuación corresponde a un logaritmo. En este primer ejemplo tenemos logaritmo en base 6 de x menos 2 cuartos, entre paréntesis, todo esto igualado a 0. Recordemos que para resolver una ecuación logarítmica, lo primero que debemos aplicar es la definición de logaritmo. La definición de logaritmo era aquella que nos decía: logaritmo en base a de x es igual a y si y solo si a elevado a y es igual a x. Esta es la definición de logaritmo que tenemos que aplicar. Entonces, en este caso, la base sería 6, el logaritmo sería 0 y el argumento sería x menos 2 cuartos. Toda cantidad elevada a 0 es igual a 1. 1 igual a x menos 2 cuartos. Letras de un lado, números del otro, entonces tenemos 1 más 2 cuartos es igual a x. Y realizando la sumatoria, tenemos que 1 más 2 cuartos equivale a 3 medios. Entonces 3 medios es igual a x, de donde la solución en este caso es 3 medios. En el segundo ejemplo tenemos logaritmo en base 5 de x al cuadrado menos 4, entre paréntesis, luego igual, y del otro lado tenemos el logaritmo en base 5 de 2x menos 1. Una de las técnicas para resolver una ecuación logarítmica es dejar logaritmos de un lado y números del otro lado. Resolviéndolo de esa forma, tenemos logaritmo en base 5 de x al cuadrado menos 4 menos logaritmo en base 5 de 2x, y todo eso igual a menos 1. Sabemos que una resta corresponde a una división. Entonces, logaritmo en base 5 de x al cuadrado menos 4 sobre 2x, todo eso entre paréntesis, igual a menos 1. Aplicando la definición del logaritmo, tenemos que 5 a la menos 1 es igual a x al cuadrado menos 4 sobre 2x. El exponente negativo sabemos que lo que hace es lanzarlo hacia abajo y nos queda como un quinto. Una vez acá tengo un quinto igual a x cuadrado menos 4 sobre 2x. Ahí vamos a multiplicar en cruz, este por este acá y este por este de acá. Ok, una vez hecho eso, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a venir y vamos a decir que al multiplicar esto me queda 1 por 2x y del otro lado 5 por x al cuadrado menos 4. Entonces, realizando ese producto, tengo que 2x es igual a 5x al cuadrado menos 20, porque 4 por 5 son 20, ¿verdad? Y vamos a traer ese 2x hacia acá,
Entonces tengo 5x al cuadrado menos 2x menos 20. Ahora lo que vamos a hacer es intentar resolver esa ecuación. (5x al cuadrado menos 2 x y menos 20). Y tenemos, bueno, podemos pasar el 0 del otro lado si es que nos estorba verlo ahí. Realizando la solución tenemos dos posibles valores, ¿verdad? 1 más la raíz de 101 sobre 5 y el x2 va a ser 1 menos raíz de 101 sobre 5. Recordemos que una de las claves de una ecuación logarítmica es que el resultado o la solución se debe probar en el original, y si me resulta un argumento negativo 0, entonces la solución se invalida. En este caso, al hacer las pruebas, vamos a obtener que la segunda no nos sirve. ¿Por qué? Porque 1 menos la raíz cuadrada de 101 y todo esto entre 5 da como resultado un número negativo, aproximadamente menos 1.80, y entonces no nos funciona. Por lo tanto, la solución quedaría en la parte positiva. Entonces tenemos que la solución va a ser 1 más la raíz de 101 sobre 5, y ese sería entonces el resultado de esto. En el tercer ejemplo tenemos 2 por el logaritmo de x más el logaritmo en base 3 de 64 igual al logaritmo en base 3 de x a la 3. Las técnicas de resolución de ecuaciones logarítmicas, solo bloque del logaritmo de cada lado y posteriormente igualar argumentos. Vamos a resolverlo de esa forma. El 2 que está de coeficiente va a pasar a exponente, entonces me queda logaritmo en base 3 de x a la 2 más logaritmo en base 3 de 64 igual al logaritmo en base 3 de x a la 3. Ok, según propiedades logarítmicas, una suma es una multiplicación. Entonces, logaritmo en base 3 de 64 de x a la 2, y eso igual al logaritmo en base 3 de x a la 3. Otra de las técnicas de logaritmos dice que si tengo las bases iguales, entonces yo voy a asumir que los argumentos son iguales. Entonces tenemos 64x a la 2 igual a x a la 3. Lo podemos pasar hacia acá. X a la 3 menos 64x a la 2.
le podemos dar vuelta. X a la 3 menos 64 x a la 2 igual a 0. Sacamos el factor común, un x al cuadrado, entonces nos queda x menos 64 igual a 0. De donde tenemos que una solución va a ser 0 y la otra solución va a ser 64. Al tener un 0 acá, automáticamente no nos funciona porque el argumento se convertiría directamente en 0, cosa que no se puede. Y por el otro lado, a la hora de probar el 64 cumple perfectamente la ecuación, por lo tanto es correcta. Entonces la solución de esta ecuación corresponde a 64. Recordemos que para hacer una comprobación es meter todo lo de un lado, anotar el resultado y luego meter el otro lado y comparar ambos resultados. En el cuarto ejemplo tenemos dos logaritmos en base 3 de, entre paréntesis, x más 1 igual a 4. Primero que nada aplicamos la propiedad que dice que el coeficiente pasa a exponente, entonces me quedaría logaritmo en base 3 de x más 1 y eso quedaría al cuadrado igual a 4. Una vez acá aplicamos la definición de logaritmo, base elevado a logaritmo da argumento. Por lo tanto, 3 elevado a la 4 es igual a x más 1 al cuadrado. Vamos a desarrollar esa formulita. Los podemos pasar de lado, también no hay problema. X más 1 al cuadrado igual a 3 a la 4. Entonces resolvemos cuadrado del primero más 2 del primero por el segundo más cuadrado del segundo igual a 3 a la 4, que 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. Ese 81 lo pasamos a restar. X a la 2 más 2x más 1 menos 81 igual a 0. X a la 2 más 2x menos 80 igual a 0. Seguidamente, eso es una ecuación cuadrática. La podemos ya mediante fórmula general o haciendo uso de la calculadora también. En este caso las soluciones son 8 y menos 10. Entonces, menos 10 y tengo 8. Obviamente no sirve porque a la hora de sustituirlo por la x, al decir menos 10 más 1 sería menos 9 y el argumento no puede ser negativo. Entonces ese no sirve. Por su parte, el 8 sí nos funcionó. De donde podemos ya decir que el conjunto solución es igual a 8. El último ejemplito, el coeficiente pasa a exponente, tenemos 2 logaritmos de x igual al logaritmo de 1. Entonces decimos logaritmo de x al cuadrado es igual al logaritmo de 1. Aplicando la propiedad de la igualdad, entonces lo que hacemos es cancelar los logaritmos
entonces nos queda x al cuadrado igual a 1, lo cual le sacamos la raíz y x es igual a más o menos 1. En el caso de la parte negativa sabemos que no nos sirve, ¿verdad? El x1 que es menos 1, ese no nos sirvió, pero la parte positiva sí nos sirve. Entonces este no sirve y este sí. Y ahí entonces tenemos que como el x igual a menos 1 se descarta, entonces nuestra única solución es el x igual a 1.